Esto es imposible. Me están hablando de... Esto sí que da miedo. Oigan, ¿existe el infierno y el cielo? ¿Dónde están ustedes? ¿En la nada? ¿De verdad? ¿Qué es esa mierda? ¿Ustedes están en la nada? ¿Y qué es la nada, oigan? ¿Existe Dios? ¿Ustedes son parte de algo? De verdad, la religión de... ¿Cuál es la religión verdadera, oigan? ¿La cruz? Solo imagínense que están a punto de dormir y les llega un correo. En realidad les llega una seguidilla de correos. En cada uno de ellos un mensaje diferente escrito, en video y también en audio. Algo que me desconcertó bastante. Era un joven muy pero muy preocupado. Al punto de estar llorando desesperadamente, su cara se transformó y a ratos se escuchaba como si no fuera él. Como si realmente habían dos voces más ahí. Oigan. ¿Ah? Vi algo. Ok, miren, sé que ok, tranquilos. Sí, ok. Ok. Miren, a mí me penaron. Bueno, yo no sé, no sé. Yo quiero, tengo una duda harta, así grande. Cuando yo era chico, a mí vi como Este joven me pedía ayuda, estaba desesperado, estaba en una habitación oscura. En tiempo real me estaba enviando esos videos diciendo que había ocupado una aplicación del teléfono llamada Spirit Box. Una aplicación que yo les he mencionado muchas veces que no funciona, o al menos como para entretenerse, para salir con los amigos y captar algunas voces. No sé si fue por una excesiva sugestión de esta persona, de este joven, o realmente en esa habitación había alguien, porque me comentó que al momento de estar grabando todo esto, había gente alrededor de la pieza e incluso logró escuchar el sonido de un animal, específicamente una cabra, que se fue transformando en el diablo. esto es fabuloso. Bueno, lo lamento. Oigan, ¿yo puedo hablar con otra persona? ¿Puedo traer a otra persona? ¿O qué más está ahí? ¿Cuántas personas son ustedes? O sea, yo lo digo porque yo siento que esta noche de verdad ha estado muy pesada. Y yo por eso puse esto y la verdad a mí me sorprende que me estén hablando que personas, que sean palabras las que me estén... Por eso, bueno, la verdad yo sí he creído, yo creo en la vida, yo creo, ¿sabes? Pero eso, ¿qué significa también? ¿Qué significa? Yo sí estoy llorando porque estoy emocionado. No saben cómo significa esto para mí. Diablos, bueno, Jesús, oigan, lo lamento. Bueno, ¿cómo? ¿Ustedes son personas? Ok, son personas. ¿Y cuántos son ustedes? ¿No saben? ¿Son muchos? ¿Son muchas personas? ¿Son muchos? Ok, entonces, en una sola palabra, ¿cómo podrían describir cuántas personas son? ¿Cuánto ustedes son muchas personas? Hay muchas personas. Las imágenes de su rostro son muy fuertes ya que tenía la vista desorbitada, estaba llorando, gritando y también los mensajes que él me mandó me preocuparon bastante. Como que mis vecinos empiezan a hablar cosas malas, pues. Entonces después yo de eso escucho no sé si te mandé un video porque tengo como todo repartido. Hay un video donde se escucha una cabra gritar en la calle que creo que fue el diablo, hermano. Entonces yo sé que era Spirit Bot y ahí empiezo a preguntar, hermano, y me empiezan a insultarme, me empiezan a decirme feo y todas esas cosas. Y yo creo que eran gente,
Después empiezo a preguntar más y resulta que fue el diablo, Enzo, era el diablo, Enzo. Y de lo cual se me apareció eso, no lo vaya a creer, pero después de ese video, justo cuando yo termino de grabar ese video, a mí me poseyó, hermano, y llamé a mi papá porque mi papá es evangélico. Entonces cuando yo lo llamo a él, le empiezo a hablar porque empezó a ocurrir actividad paranormal en mi casa, se me empezaron a mover las cosas. Después de eso, yo pregunté si eran buenos y después de ahí me empecé a darme cuenta que con quien sea que yo esté hablando no era bueno eso. Y mi papá como evangélico me empieza a leer de la Biblia y a mí me empieza a cambiarme la voz. Yo no podía grabar esto porque estaba hablando con él por llamada. Sé que hay aplicaciones, pero bueno, no importa. El punto es que me empieza a cambiarme la voz y estuve como más de un minuto hablando con él, con la voz cambiada. Eso, y una weá que a mí nunca me había pasado. Mira, para serte sincero, creo que yo, a pesar de que tengo 20 años, creo que escuchando harto la Biblia igual estoy como en la última, hermano. Así que mantuve alguna comunicación post esa grabación con él y actualmente me dice que está un poco mejor. Me autorizó a subir estas partes, pero obviamente censuradas. Quiero que presten mucha atención también ahora, que voy a hacer una entrevista a una joven que fue poseída en su adolescencia y que fue exorcizada y liberada. Mi nombre es Alejandra, tengo 37 años, actualmente vivo en el sur de Chile y en el año 2001 sufrí de una posesión demoníaca que me llevó a ser exorcizada, así que hoy voy a responder algunas preguntas. Alejandra, muchas gracias por esta mini entrevista, de verdad, gracias por confiar y contar, porque sé que puede ayudar a muchas personas también en el proceso que están viviendo, ya sea por un problema de salud mental, ya sea por cualquier cosa, porque creo yo que va muy de la mano todos estos temas con lo paranormal. Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacer, Alejandra, es la siguiente. Alejandra, ¿crees saber en la actualidad cómo empezó toda esta pesadilla? Hola, eso sí, gracias. Todo empezó cuando tenía 14 años. Fue por medio de una brujería que me hicieron. Yo actualmente ahí vivía con mi abuela paterna y mis tíos. Entonces mi tía tenía un amigo, por así decirlo, que él era brujo. Esta persona llevaba cartas del tarot a la casa de mi abuela. Y bueno, yo siendo niña y todo, yo le decía que eso era del diablo, era malo, y tomé sus cartas y se las tiré a la calle. Ya, por ese motivo yo me imagino, yo siendo niña, tenía 14 años, por ese motivo yo imagino que esta persona me quiso hacer una brujería y según se le ordenó a él matarme con brujería. Él empezó a llevar utensilios a la casa, a hacer regalos, por ejemplo toallas, fuentes, comida, donde con esas cosas es muy fácil hacer brujería, porque las toallas uno se las pasa por el cuerpo, o por ejemplo una panera, colocas el pan, lo embrujan, y que hizo él también, pintó la casa, y así empezó todo. Empezaron a haber síntomas en mí, miedo en las noches, mucho miedo, no quería estar sola, empezaba a sentir, por ejemplo, iba en el liceo en esos años, estaba en primero medio, empezaba a sentir que me perseguían en el liceo. Entonces todo fue una brujería. También él colocó ahí en la casa, me acuerdo, una hoja con una oración de Macumba, porque fue la brujería de Macumba lo que él me hizo. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que notaste en ti y también en tu alrededor? Ya, los primeros síntomas que empecé a sentir, lo que empecé a sentir a mi alrededor fue miedo, mucho miedo, pero un miedo satánico. Así igual que, por dar un ejemplo, igual cuando uno mira esas películas de terror, así como El Conjuro, esa presencia, ese odio, como que te odiaran, me sentía odiada. Empecé a las noches no poder dormir, me sudaban las manos, soñaba pesadillas, soñaba incluso despierta, me cerraba los ojos y veía cosas demoníacas en mi mente. Así empecé. Y a mi alrededor, por ejemplo, estaba yendo al liceo en esos años, tenía 14 años, estaba en primero medio. Y bueno, cuando iba a clase me empezaba a sentir que alguien me estaba siguiendo en el liceo, y un liceo bien grande. Sentía que alguien me seguía. Y así empezó el inicio de todo. ¿El peor síntoma? A ver, síntomas.
El peor síntoma fue no saber quién eres. Me acuerdo que no tener control de tu cuerpo. Porque me hablaban, me decían, Alejandra, ¿por qué abres esa boca así tan grande? Porque abría la boca gigante, gigante. Y yo no sentía que estaba abriendo mi boca. O me decían, Alejandra, ¿por qué mueve los hombros así? Que dicen que yo me balancea de lado a lado. No, pues si yo no me estoy moviendo. Ese fue el peor síntoma, no tener control de tu cuerpo. Decían que yo decía cosas, hablaba, la falta de memoria, igual que lapsos que yo no me acuerdo. Me dicen que yo hice esto otro, dije esto otro, y yo no me acuerdo de nada. Ese fue uno de los peores síntomas, no tener control de tu cuerpo, porque síntomas físicos así como, si me dicen ganas de vomitar, dolores, no recuerdo haber sentido nada físico. ¿Escuchabas voces? Si es así, ¿qué es lo que te decían? ¿Escuchar voces? No, nunca escuché voces, nada. Que yo recuerde, alguna voz, algún susurro, no, nada de voces. ¿Durante los momentos más críticos recibiste visitas de algún espíritu? Y si es así, ¿puedes describirlo? ¿Visitas de algún espíritu? No. Estaban ahí, no se ven, pero sí se sentía la presencia. Lo único que recuerdo que una vez con mi mamá, ella estaba tan angustiada que me llevó a una iglesia que estaba cerca de la casa, y que cuando íbamos caminando yo veía mi sombra en el suelo y vi que se agrandó mi sombra. Como que iba alguien más en mí, como que vi mi sombra como más grande que mi mamá. Eso, pero visita no. ¿Crees que esta posesión tuvo que ver con problemas de salud mental o el uso de sustancias? No, porque tenía 14 años y uno no consume nada, ni drogas, ni alcohol, nada de eso. Y era una niña totalmente feliz, sana. Nunca tuve un problema psiquiátrico o que me hayan tenido que llevar al psicólogo, nada. Lo que me pasó fue de un momento a otro. Entonces por eso los médicos no se lo podían explicar, porque no tenía antecedentes, nada. ¿Cómo se vivía internamente lo que estaba pasando en tu entorno, con la gente más cercana, con tus relaciones, con tus amistades también? Mal, pues, horrible. Bueno, eso fue el año 2001 aproximadamente. Entonces, bueno, los médicos me desahuciaron. No sabían qué hacer en esos años. La única solución era internarme en un psiquiátrico, pero mis padres no quisieron. Porque los psiquiátricos a esos años no eran como son ahora. Por lo que yo recuerdo, ¿sabes? Llegaban a internar y te mezclaban con todos los enfermos de salud mental ahí. Entonces, a mi papá le dio mucha desconfianza, porque yo era niña, era chica. Entonces, mal, pues estaban... Lucharon, no dormían, pero yo no dormía en las noches, gritaba, estaban cansados, muy cansados. Pero mi papá y mi mamá lucharon hasta el final, mi papá sobre todo, que él luchó hasta que fui liberada. Entonces, no, y por ejemplo del liceo, me acuerdo que me venían a visitar mis compañeros, amigas a la casa, pero de lejos nomás no se podían acercar mucho. Realmente era como, por darte un ejemplo, como la exorcista, como la película. Así que así lo vivió mi entorno. Fue muy fuerte. ¿Cómo fue tu primer acercamiento con la iglesia y qué sentías dentro de ese lugar? Bueno, después de lo que pasó, empecé a ir a la iglesia, empecé a ir a poco y me sentía bien. Y lo que experimenté fue bueno también en la iglesia, me ayudó para sanar lo que viví, porque igual fue traumático. Me ayudó para fortalecer igual lo que mi espíritu, para no volver a tener miedo a lo que me pasó, porque obviamente uno queda quizás con los recuerdos, pero gracias a la iglesia en ese sentido me ayudó bastante, no tengo nada que decir. Al momento de la liberación, ¿qué fue lo que experimentaste antes, durante y después de ella? Bueno, antes de la liberación fue horrible porque la noche antes lo que yo tenía, la cosa que yo tenía, los espíritus que yo tenía estaban súper enojados, no dejaron dormir en toda la noche, yo gritaba, no dejaba dormir a nadie. En la casa había una presencia súper fuerte, horrible, se apagaban y se prendían las luces. Fue bien feo. Eso sabía que le quedaba poco tiempo, creo. Entonces fue bien feo ese momento. Y yo yo me acuerdo que tenía mucho miedo. Pero por ejemplo mi papá me decía, Alejandro, ese miedo no es tuyo, es de ellos. Ellos están asustados porque les queda poco.
tampoco para salir, para que se vayan. Y lo que experimenté en la liberación fue muy lindo porque los pastores, ellos no eran como otros que me gritaban, o a veces que te decían, fuera demonio, te gritan, porque piensan que tú eres el demonio, pues no, pues la persona tienes que respetarla igual. Entonces, no, ellos con todo el respeto posible, me sentaron, primero me dijeron lo que iban a hacer, todo como con mucho orden. Me pusieron de rodillas y oraron por mí, me taparon los ojos, me acuerdo, y lo único que hice fue como escupir. Y ellos le dijeron a esos espíritus que se vayan de mí. Me acuerdo que después de esa oración, que fue algo muy corto, no fue un show como explico que en otras partes gritan o hacen tremendos escenarios para sacarle un espíritu a alguien, por dar un ejemplo. No, porque fue súper rápido y porque se prepararon harto también. Entonces, lo que yo viví después fue genial porque me sentí liberado. Fue como, ¡ay! Volví así. Porque cuando una persona está poseída, no pierde hasta su identidad. Entonces, fue que me acuerdo, lo primero que hice fue mirar el cielo. Salí afuera y miré el cielo. Es cierto lo del sansonismo o la fuerza extrema o sobrehumana, y de la xenoglosia, que es básicamente hablar otro tipo de lenguas. Esta pregunta es muy fuerte. Nunca había escuchado esta palabra, pero de hablar otras lenguas, sí, puedo estar la lengua demoníaca. Pero es muy fuerte ese tema, no sabría cómo responderte ahí. En sansonismo, por ejemplo, en la iglesia evangélica hablan en lengua, la gente como que los toma el espíritu empiezan a hablar en lengua. Y los demonios también tienen lengua demoníaca, pero es un tema profundo. Entonces ahí no sabría cómo responderte esa pregunta, si me puedes guiar. Porque cuando yo estuve así, yo sí hablaba otras lenguas. Era como parecía la lengua de los evangélicos, como que me ponía, como que, a ver, la cosa que yo tenía se burlaba de los evangélicos, ¿cachai? Era onda, no sé, bueno, se burlaba porque empezaban a hablar en lengua, ¿cachai? Ya, por ejemplo, en el tema evangélico, no es, las lenguas son, para ellos son una comunicación personal con Dios, ¿cachai? Como que es un idioma celestial, ¿cachai? Donde las personas o el Satanás no puede entender ese idioma. Y por eso ya hablan en lengua. Bíblicamente no es necesario hablar en lengua. Bíblicamente la gente, las iglesias no debería hablar en lengua. Si ellos tienen esa creencia, ellos deberían hablar en lengua en forma privada en su casa solo, que nadie lo esté viendo, porque la gente que no conoce su espiritualidad no lo van a entender, ¿cachai? Pero al momento que yo estuve poseída sí hablé lenguas, pero no sé cómo lo puedo explicar ahí. ¿Puedes contarme un poco de tu experiencia en el psiquiátrico y la reacción de las personas que estaban internadas ahí? Sí, bueno, mi experiencia en sí no estuve internada en el psiquiátrico. Lo que sucedió fue que ya mis papás ya no daban más y el doctor mandó a internarme al psiquiátrico. Entonces, cuando íbamos llegando al psiquiátrico, me acuerdo que me llevaron del hospital a en ambulancia. Y bueno, mi papá me sentó en sus piernas, estuvimos en la entrada del psiquiátrico y se veía todo, porque había unos ventanales bien grandes, se veían todas las personas que estaban internadas ahí. Lo que sucedió fue que cuando me vieron, estas personas empezaron a gritar, a correr, a pegar a las ventanas. Mi papá se asustó porque no puedo decir si fue porque me vieron o porque siempre reaccionaron así, pero fue muy raro, de verdad, fue muy raro y a mi papá le dio miedo, así que no me internó, dijo no dejar a la Alejandra acá. Y ahí tomó la decisión de llevarme a Santiago a probar otros lugares, esa fue la experiencia. ¿Cómo era eso de alimentarte y creer que la comida que estaba en tu plato era tu cuerpo, eras tú? Claro. Cuando recién empecé con el tema de la posesión, en el hospital me acuerdo una situación, me llevaron el almuerzo y cuando vi el almuerzo, en mi mente, la comida se transformaba en mi mente, que era yo, que yo me estaba comiendo yo misma. Me acuerdo que yo le decía a mi papá, no, pues ese es mi cerebro, no, esos son mis ojos. No, esos son, que yo veía en el plato que era mi cuerpo cuando empecé con la posesión. Yo creo que el objetivo era que no coma, de los espíritus, que no coma. Como la intención era matarme, era que no coma, pues yo no comía. Me tenían que colocar suero. ¿Volviste a tener contacto con aquel brujo? No, nunca más tuve contacto con el brujo, no, nunca. Mi tía con mi tío sí, porque como él era supuesto amigo de mi tía, ellos lo enfrentaron, sí. Pero detalles de eso no recuerdo, como yo era tan chica. Y por último, ¿quedaste con alguna secuela post-liberación?
Si quedé con alguna secuela post liberación, no, ninguna secuela. Seguí tal cual mi vida como estaba, volví al liceo, volví a mis actividades. Lo único que quedé bien delgada, con, con desnutrición, pero me llevaron al psiquiatra para evaluarme y me dio de alta. Dijo que no se explicaba lo que había pasado según él, y me daba el alta porque ya estaba bien. Y, y no, ningún trauma, nada. Todo como que fue, en el momento de la liberación es como que se sanó todo, ¿sabes? Lo único, los recuerdos quizás, pero al como recibir harta ayuda espiritual también pude enfrentar todos esos miedos de la mejor manera. Lo único es que sí, que hasta el día de hoy quedé muy sensitiva a la presencia oscura. Siento las presencias, siento cuando hay algo cerca o si una persona tiene algo, lo puedo discernir. Aunque no es mi fuerte andar buscando eso, pero cuando tengo la oportunidad de estar en un lugar, sí lo puedo sentir. Sentir cuando una persona tiene algún demonio, espíritu. Eso es como la única secuela, puede ser que quede con ese sentido. Estoy seguro, Alejandra, que hay muchas preguntas que no puedes contestar, algunas que sí, hay otras que quedan ahí. Sé que fue un proceso muy duro, no lo puedo imaginar, pero por lo que me contaste también internamente fue algo complicado, y que vas a seguir en la búsqueda de algunos documentos que puedan respaldar todo esto, porque lo que dices es real, lo que vivió tu familia también, y obviamente fue algo impactante. Lo de la sombra también me llama mucho la atención. No es por comparar con el primer caso del chico, pero creo que ese chico, si no recibe la ayuda necesaria, quizás también puede estar afectado por esto. Él actualmente me está diciendo que va a una iglesia, que se siente bien, pero que el problema está en la casa. No es que algo lo siga a él, el problema está en esa habitación donde se grabó, que repito, es una de las cosas más terroríficas que he podido ver, porque muchas veces uno cree que lo están molestando, una broma, un troleo, y así lo vi. Luego comencé a ver bien las cosas que me decía, las expresiones que él tenía, cómo se le iba distorsionando la voz, y como muchas veces también calzaba que este Spirit Box o la aplicación le respondiera algunas preguntas, y eso obviamente lo alteró aún más, sugestionándolo obviamente a un punto de llegar a ver al diablo, según él, y que muchas personas estaban alrededor de su pieza. La verdad que es un video horrible en el sentido de la desesperación que quizás sintió esa persona en ese momento estando solo. Y bueno, esto no para acá, esto va a seguir seguramente, voy a seguir contactándome con él y cómo se siente, tratar de poder ayudarse entre la comunidad también, porque yo no sé mucho de estas cosas, no soy un experto en nada, y ustedes también pueden ayudar de algún modo, no solamente a él, sino que también a Alejandra, que en algún momento quizás puede llegar a tener algún tipo de, no sé si una recaída, pero quizás en algún momento le puede traer recuerdo, ya sea por estar hablando del mismo tema, y esperemos que no, obviamente, y todo salga bien. Eso, cabros, si tienen alguna pregunta, si quieren compartir su experiencia, obviamente al contacto larutaoculta@gmail.com. Hay cosas que no me calzan, hay cosas que de verdad me aterran, y otras cosas que también me generan mucho desgaste emocional, y de hecho intenté grabar esto afuera de la casa. Solo imagínense que están preparados para ir a dormir y de repente les llega un mensaje aterrador. Bueno, me pasó en la noche para no cargar este lugar porque me molestaba un poco, pero no me resultó. O sea, salí a grabar anoche y me sentía igual de incómodo, pero este video tenía que serlo sí o sí, porque puede llegar a muchas personas que quizás quieran contar su testimonio. A esta chica la libró un grupo de pastores, que ese grupo de pastores escribió un libro, que les voy a dejar el nombre acá abajo, y la verdad ella me dice que le funcionó. Y si funcionó, tiene que haber algo entonces. Dejen su opinión acá abajo, cabros, y yo me voy ahora a seguir investigando alguna cosa extraña por ahí. Chao. Hola Enzo, mira, no sé por qué, pero como que de una noche a otra tuve esa pesadilla, después de que fui allá, y creo que estoy empezando a hablar dormido, hermano. O sea, no son como palabras pequeñas que uno balbucea así